Hola, ¿qué tal, estimados alumnos de Prepa en Línea Módulo 8? Nuevamente su servidor Julio Muñoz Solís, asesor de este módulo, compartiendo con ustedes esta segunda videograbación en el que abordamos la segunda parte de la primera unidad de este módulo. En la primera parte, haciendo un breve recorrido a lo que ya revisamos la vez pasada, estuvimos analizando la perspectiva filosófica de la constitución del hombre como ser social, su sociabilidad. Partimos del supuesto aristotélico del hombre como animal político, el hombre como ser social, en su naturaleza lleva impresa su sociabilidad, y a partir de ahí analizamos algunas propuestas filosóficas en torno a la naturaleza humana y que de alguna manera dependen de esta sociabilidad. La sociabilidad implica el convivir con las demás personas en un entorno social y este convivir lleva a un bien común. Cuando ese bien común se garantiza, los hombres se han puesto de acuerdo para generar un contrato social de donde nace el Estado. Esta teoría se llama contractualista y que la afirmó, la sostuvo Thomas Hobbes, Rousseau y John Locke, a quienes también vimos en la sesión pasada, de esta naturaleza humana agresiva, de esta naturaleza humana en algunos aspectos buena. Como vimos, también hay dos tendencias, una tendencia antropológica optimista que dice que el ser humano es bueno por naturaleza, pero también hay otra propuesta antropológica pesimista que dice que el hombre es malo por naturaleza y si le quitan las leyes, él actúa con agresividad y violencia, defendiendo única y exclusivamente sus propios intereses. Para mediar entre estas dos posturas, entre la tendencia agresiva de la persona humana mala y la bondad misma de la naturaleza, como decía Rousseau, que es pervertida por la sociedad, los hombres se reúnen y forman un contrato social. Este contrato social es el que da origen al Estado, y el Estado va a tener como finalidad el proteger y garantizar los derechos de las personas. La vez pasada también analizamos un poco a John Locke, tomamos algunas perspectivas de su filosofía y decíamos que él, uno de los aspectos más importantes de su teoría filosófica, de su teoría política, es que afirmó y defendió los derechos naturales. Los derechos naturales, como decía Locke, son aquellos que traemos por el simple hecho de ser personas. Nacemos con ellos, vienen inherentes a nuestra naturaleza. No hay necesidad de que ningún Estado, de que ningún derecho positivo nos lo otorgue, ya los traemos. Al Estado entonces le corresponde simplemente garantizar esos derechos naturales. Él decía que traemos 3 derechos naturales: a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esta teoría del justnaturalismo, como se llama, justnaturalismo, o del derecho natural, fue evolucionando. Y posteriormente, ante acontecimientos sangrientos provocados por guerras, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, provocados también por acontecimientos que causaron dolor a la humanidad, por masacres cometidas o por delitos de lesa humanidad, como los ya mencionados en las guerras, pero también manifestados en la esclavitud, en la tortura, en otros acontecimientos que dieron cuenta de la maldad que tiene el hombre cuando se propone destruir no solo las cosas, sino también a sus propios semejantes, a las personas, como lo es en las guerras, pues dio origen a una reflexión más profunda sobre la importancia de la convivencia humana, sobre la importancia de buscar el bien común en las sociedades, independientemente de las características que cada persona tenga. Esta reflexión se fue concretizando posteriormente en el plano jurídico, pero principalmente desde el plano filosófico como un sustento, en lo que vino a desembocar como el triunfo de la humanidad. El triunfo de la humanidad en el ámbito del derecho es lo que se llamó la Carta de los Derechos Humanos, que más adelante vamos a revisar en qué consiste, y el documento cumbre que en 1948 se promulgó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se le considera como un triunfo de la humanidad porque es resultado de una reflexión profunda de todos los acontecimientos acaecidos en la Segunda Guerra Mundial, manifestados en la tortura, en la esclavitud, en la muerte de inocentes, en el genocidio,
y en muchos otros acontecimientos que ocurrieron no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino antes y en diferentes países y regiones del mundo. Una de las más grandes reflexiones que surgieron a raíz de estos acontecimientos fue que las personas tenemos derechos inherentes y gozamos de ciertos derechos por el simple hecho de ser personas. Acá aparece ese término de la dignidad humana como el valor intrínseco de la persona y como aquello que hay que defender por encima de todas las cosas. En esta sesión pues vamos a revisar algunos presupuestos de la concepción de los derechos humanos, que es un tema muy importante, es un tema que se debe manejar en todos los contextos, en todas las edades, en todas las sociedades, en todos los grupos sociales, un tema que se debe abordar desde el preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, por supuesto, y en la formación profesional. Los derechos humanos no son un tema de moda, son un tema que necesita conocer la sociedad, que necesitamos conocer todos, pero no solo conocerlos, sino también impulsar mecanismos de promoción y de defensa de los mismos derechos. Al final de la sesión pasada yo les hablaba acerca de los agentes de cambio social y les comentaba que un agente es aquella persona que tiene como finalidad transformar algo negativo que observa en su entorno social. Bueno, ustedes también ya han identificado de alguna manera elementos, situaciones que atentan contra los derechos humanos. Yo les pido por favor que pongan mucha atención a esta sesión síncrona, que pongan mucha atención a los elementos que vamos a revisar en esta videograbación, porque este tema de los derechos humanos es transversal al módulo 8. A partir de ahora y a partir de la actividad integradora número 2 que van a realizar en esta semana y de aquí en adelante, el tema que vamos a seguir tratando, abordando, investigando, profundizando y sobre todo trabajando hasta su proyecto integrador de la semana 4 tiene que ver con los derechos humanos. Por eso me veo en la necesidad de dejar esta introducción, este preámbulo, este encuadre, en el que nos quede claro qué son los derechos humanos, cuáles son sus características, de dónde vienen los derechos humanos, dónde podemos encontrar los fundamentos filosóficos y jurídicos de los derechos humanos y cuáles son los conceptos relacionados con estos derechos. Por ejemplo, la dignidad, entre muchos otros. Pues bien, estimados alumnos, les dejo esta videograbación, espero que sea de utilidad y les recomiendo ampliamente que lo observen con paciencia, con calma, porque son términos que constantemente vamos a estar utilizando en lo que resta de este módulo. Por supuesto que cada semana vamos a ir tomando algún tema, lo vamos a ir profundizando o vamos a irle agregando elementos nuevos, pero lo fundamental o el punto de partida considero yo que va a ser el contenido que presentemos en esta sesión síncrona. Les dejo pues ahí algunas reflexiones en torno a los presupuestos de los derechos humanos y al finalizar les voy a comentar o les voy a dar una breve explicación sobre lo que hay que hacer en la actividad integradora número 2 que se va a entregar en esta semana. Muchas gracias y adelante. Pues bien, vamos a comenzar con esta reflexión que les comenté es fundamental tanto para esta primera unidad como para las unidades siguientes, ya que se trata de un tema transversal al que vamos a seguir tocando en diferentes momentos, el tema de los derechos humanos. Pues bien, esta presentación tiene como finalidad el ser un preámbulo para el trabajo que ustedes van a realizar posteriormente, que sea como una fuente teórica de los elementos propios de los derechos humanos, que nos permita definirlos, considerar sus características y sobre todo que les dé claridad a ustedes sobre el trabajo que van a ir realizando de aquí en adelante, particularmente del proyecto integrador, que como su nombre lo dice, busca el recopilar los aprendizajes obtenidos y generar una propuesta de intervención en su comunidad. Cuando me parece que todos, de alguna manera, hemos escuchado en diferentes lugares, ustedes han escuchado en diferentes contextos sobre los derechos humanos. Cada vez que pasa algo, dicen, están violando mis derechos humanos. Eso es un atentado contra los derechos humanos.
Tengo derechos humanos y parece que hoy todo el mundo habla de los derechos humanos. Sin embargo, pocas veces tenemos conciencia de lo que en realidad implican los derechos humanos. Lo que vamos a tratar de revisar en esta sesión síncrona, en esta grabación, es precisamente aquellas particularidades de los derechos humanos que nos permiten identificarlos en su importancia fundamental para la convivencia humana y para el respeto y la garantía de las personas en su dignidad. Entonces puede haber muchas definiciones de derechos humanos. Ustedes pueden ir a cualquier fuente e identificar muchas definiciones. Sin embargo, la definición más común y que proviene también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la siguiente, la que yo aquí les estoy transcribiendo. Son atributos reconocidos al ser humano que le permiten desarrollarse plenamente en lo físico, en lo mental, emocional, cultural y espiritual, y por medio de los cuales ve cumplidas sus metas y aspiraciones. Si se dan cuenta, en esta definición, lejos de una definición técnica en el ámbito jurídico, porque cuando le preguntamos a un abogado o a alguien que maneja los temas de derecho sobre un concepto de derecho, por lo regular nos va a dar una definición técnica. En este caso, me parece que la definición es bastante integral, porque sostiene que los derechos humanos son atributos que permiten a la persona desarrollarse integralmente, es decir, no solamente en el ámbito jurídico, sino en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo cultural y hasta en lo espiritual. Más adelante vamos a ver pues en qué consiste cada una de estas perspectivas de los derechos humanos y cómo se ven cumplidos en esta propuesta de los derechos humanos que vamos a revisar más adelante. Los derechos humanos, entonces, y esto es algo muy importante que debemos considerar, porque los derechos humanos impiden que una persona sea, aquí es donde vamos a revisar, una persona no debe ser tratada de manera distinta a otra solo por su sexo, por su color de piel, por su raza, por su nacionalidad, religión, profesión, ideas, opiniones políticas, posición económica, discapacidades, orientación sexual o alguna otra razón. Los derechos humanos impiden, por tanto, que exista cualquier tipo de discriminación por cualquier motivo. Eso es algo fundamental. También impiden que una persona sea amenazada en su vida o en su integridad física y mental. Impiden que una persona sea obligada a trabajar de manera forzada, sin una remuneración adecuada y proporcional a su trabajo. Es decir, la persona tiene derecho a elegir en qué quiere trabajar y con una remuneración proporcional a su trabajo. Es un derecho humano. También impiden que la persona sea objeto de tortura o cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante que atente contra su persona. Probablemente ustedes han escuchado, han visto, espero no hayan sido testigos, pero tienen información de que antes, para obtener información policíaca, para obtener información sobre alguna investigación de algún delito, se podía utilizar la tortura para forzar a la persona a decir lo que tenía que decir o a dar la información que la persona que está investigando necesita. En este caso, los derechos humanos impiden que la persona sea torturada o sea objeto de cualquier trato cruel por cualquier motivo. También impiden que una persona sea impedida para defender sus derechos ante las y los jueces o tribunales existentes, es decir, garantiza los derechos jurídicos, los derechos políticos de las personas. Impide que una persona sea detenida sin causa justificada y sin una orden judicial. Antes era muy común que llegara un policía, un judicial a tu domicilio, pudiera entrar, pudiera catear lo que quisiera, pudiera detenerte a ti sin una orden judicial. Incluso en la calle cualquier persona podía ser detenida sin una causa justificada. Los derechos humanos impiden que esto vuelva a ocurrir. Siempre que haya una detención, esta no puede ser arbitraria y tiene que proceder con una orden judicial.
Además, impide que una persona sea objeto de amenazas o ataques en contra de su familia o de sus propiedades. Los derechos humanos también impiden que una persona no pueda circular libremente por su país, así como salir de este. Y aquí hay temas muy interesantes que ojalá y posteriormente podamos ir revisando, que tienen que ver con este tema de la migración. Porque si bien es un derecho humano circular libremente por nuestro país y salir libremente de nuestro país, hay ciertas condiciones jurídicas que van limitando, por así decirlo, este derecho de que, ok, tú tienes el derecho humano de salir de tu país, pero para entrar a mi país debes cumplir ciertos requerimientos jurídicos o administrativos en algunos casos. También impiden que una persona sea privada de su nacionalidad o de su nombre. Todas las personas tienen derecho a una identidad jurídica, a una identidad respecto de una nacionalidad y a tener un nombre. También que sea impedida u obligada a casarse o a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Esto también lo garantizan los derechos humanos. O que sea impedida u obligada a tomar decisiones sobre su cuerpo, incluyendo cuándo y con quién tener relaciones sexuales. De ahí que, por ejemplo, la prostitución o el famoso tráfico de blancas, pues sea un atentado contra los derechos humanos. También impiden que una persona sea detenida o molestada por expresar lo que piensa, lo que siente o lo que cree, incluyendo su religión o ideas sobre sus gobernantes. Esto es muy importante porque es una garantía de los derechos humanos. Cada ciudadano puede expresarse libremente sobre su religión, sobre sus gobernantes, sobre su sociedad y no pasa nada, no puede ser detenido o molestado por hacer eso. Así se garantiza la libertad de expresión. Los famosos memes. Existen países, por ejemplo, donde no está permitido hacer esto, no está permitido criticar a tu gobierno, criticar a tu religión, todavía existen países. En este caso, los derechos humanos buscan garantizar que se moleste o que se detenga a una persona por expresar lo que piensa, lo que siente o lo que cree. También impiden que una persona sea reprimida para reunirse o asociarse con las personas cuando persigue fines lícitos, es decir, el derecho de asociación. Siempre que un grupo de personas y yo pretendamos reunirnos para defender un fin lícito, no hay motivo de represión y eso lo garantizan los derechos humanos. También impiden que una persona sea imposibilitada para ocupar un cargo público, es decir, los derechos políticos están garantizados, o que sea obligada a votar o impedida de hacerlo por la persona que prefiera para ocupar un cargo público. Además, que sea impedida para acceder a los servicios de salud o de educación, o que sea limitada para participar en la vida cultural de la sociedad. Si se dan cuenta, chicos, los derechos humanos lo que están haciendo es proteger a las personas, proteger su derecho a la libertad, a la asociación, al libre tránsito, a la educación, a la salud, a los derechos políticos, a los derechos sociales, a los derechos civiles. Bueno, este es un tema que no podemos profundizar en este momento. Yo lo que podría hacer es recomendarles a ustedes que lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que se sintetizan de alguna manera estos presupuestos jurídicos de los derechos humanos y donde van a conocer precisamente en qué consisten estos derechos humanos. Los derechos humanos, entonces, podemos ya ir obteniendo algunos elementos de análisis. Los derechos humanos pertenecen a toda persona por el hecho de ser persona. Derivan de su propia naturaleza y dignidad, es decir, todas las personas tenemos derechos humanos. Esto es muy importante. Más adelante vamos a ver una de las características de los derechos humanos, que es la universalidad, ¿sí? Que refiere precisamente a esto. Por el simple hecho de haber nacido persona, por el simple hecho de ser persona, tienes derechos humanos. Por tanto, los derechos humanos están presentes desde que el ser humano es concebido, y valga la redundancia, desde que se concibe como persona. Porque los derechos humanos derivan de la propia naturaleza y de la propia dignidad.
Por eso al principio de esta sesión síncrona yo hacía referencia a los derechos naturales que proponía John Locke y que de alguna manera tienen que ver con esta propuesta. Ahora bien, ¿dónde encontramos los derechos humanos? Esto es un tema muy importante que nosotros debemos manejar porque les decía también al principio, todo mundo habla de los derechos humanos, todas las personas dicen saber sobre derechos humanos, sin embargo, pues es importante que ustedes, ya como estudiantes de prepa en línea, sepan dónde específicamente encontrar los derechos humanos, cuáles son las fuentes jurídicas de estos derechos. Ok, entonces, ¿cuáles son estas fuentes jurídicas? Pues la primera de ellas tiene que ver con el... Ahora bien, ¿dónde encontramos los derechos humanos? Es decir, ¿cuáles son las principales fuentes jurídicas de estos derechos? Si bien, como les decía al principio de esta grabación, parece ser que hoy todo el mundo habla de los derechos humanos y todos dicen saber de estos derechos, ustedes como estudiantes de prepa en línea deben tener bien identificados los documentos en los cuales pueden consultar cuáles son estos derechos humanos y cuáles son las garantías que ofrecen a la persona. En este momento, pues, vamos a revisar cuáles son las fuentes jurídicas de los derechos humanos. No nos vamos a detener tanto a las fuentes filosóficas porque el tiempo no nos daría y además no tenemos el espacio suficiente, digamos, para poder reflexionar en esto. Ojalá y posteriormente se pueda dar un espacio para este tipo de reflexiones. En este momento solamente vamos a mencionar las fuentes jurídicas, aunque de alguna manera ya hemos hablado sobre el derecho natural, que es origen de los derechos humanos, una reflexión que se profundizó y que se concretizó en una declaración universal. Estas fuentes jurídicas tienen que ver principalmente con documentos, ¿sí? ¿Qué documentos existen? Si yo les digo a ustedes, tú dices saber sobre los derechos humanos, dime cuáles son los derechos humanos. Ok, la principal fuente jurídica de estos derechos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 en la ONU, en París. En esa sede, en ese lugar, se adoptó esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y este es el primer instrumento jurídico mundial que acumula principios en los que se consagran los derechos y libertades fundamentales del ser humano basados en la dignidad e igualdad del género humano. Es importantísimo, muchachos, que ustedes conozcan este documento. Acérquense, por favor, lo pueden encontrar en internet o lo pueden encontrar difundido por cualquier medio impreso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es fundamental para el conocimiento de cuáles son esos derechos. También esta declaración es pionera al señalar que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Este término de la dignidad humana lo vamos a revisar más adelante, pero bueno, quiero que quede bien claro que es en esta declaración de 1948 donde por primera vez se reconoce esta dignidad o este término de dignidad de la persona como fuente principal de los derechos humanos. Entonces, este es el primer documento, la Declaración Universal de 1948. Posteriormente se presenta el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este pacto fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966. Estamos hablando de 18 años después. En el 48 fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1966 se firma este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y que entra en vigor en marzo de 1976, fíjense, 10 años después. O sea, primero fue adoptado y posteriormente, 10 años después, es cuando entra en vigor o se propone ya
como un instrumento jurídico internacional. Y es la fecha, en 1976, en el que los países suscritos a la ONU se obligan a acatar dicho tratado y bueno, el compromiso de cumplirlos. Este instrumento, ¿qué reconoce o qué contiene? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos reconoce internacionalmente los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la libertad de religión, el derecho a la integridad y libertad personal, entre otros. Entonces, si ustedes quieren saber sobre estos derechos particularmente, hay que acercarse al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que también encuentran de manera confiable en la página de la ONU. Así lo googlean o entran a la página de la ONU y buscan Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y les va a desplegar este documento con toda su riqueza. Después viene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo, los famosos DESC por sus siglas, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado también en la ONU en la misma fecha que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y entra en vigor el 3 de enero de 1976, también 10 años después de haber sido adoptada. Este pacto, establece, fíjense bien lo que establece en el preámbulo: no puede realizarse el ideal humano del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus propios derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos, por lo que es importante reconocer la interdependencia de estos derechos. Eso se afirma en el preámbulo. Por tanto, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y este pacto de los DESC están íntimamente relacionados para garantizar los derechos humanos de las personas. Se trata también de un instrumento internacional que reconoce diversos derechos, entre los cuales están el derecho al trabajo, que es un derecho social, el derecho a la salud, que es otro derecho social, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda adecuada, entre otros. ¿Qué es lo que está pasando, chicos? No es que la Declaración Universal de 1948 no haya mencionado o no haya abordado estos derechos a la educación, al trabajo, a la salud. No es así. Más bien, la Declaración Universal los aborda en cada uno de sus artículos. Pero los pactos internacionales, tanto de los civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales, los vuelven a abordar y los profundizan. Entonces, hay que asumir o hay que leer los tres instrumentos internacionales, tanto la declaración como los dos pactos. Y a estos tres documentos se les llama Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y se trata de instrumentos internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un instrumento internacional, se está asumiendo que obligan a todos los países que están suscritos a esa organización o que han firmado ese tratado internacional. En este caso, todos los países miembros de la ONU han firmado tanto la declaración como los dos pactos internacionales. Por eso a estos tres documentos, que son instrumentos internacionales en su conjunto, se les llama Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Y bueno, ya después estos se aplican a los diferentes países. Por ejemplo, en nuestro país, que ha suscrito esta Carta Internacional de los Derechos Humanos, ha quedado asentado hasta el 2011. Fíjense, este es un dato muy interesante porque estamos hablando de 1948, la Declaración Universal, y de 1966 los dos pactos que entran en vigor en el 76, y México, en nuestra Constitución,
aparecen por primera vez el tema de los derechos humanos garantizados en el artículo 1 de nuestra Constitución hasta en enero del 2011. Entonces, ¿cuántos años pasaron para que México asumiera como parte de su compromiso el garantizar los derechos humanos establecidos en esa Carta Internacional de los Derechos Humanos en nuestro propio país? Y es hasta el 2011 cuando se deja de hablar de esas garantías individuales de las que antes se hablaba en la Constitución para hablar en el artículo 1 de la Constitución de la garantía de los derechos humanos. Ahí ustedes también les invito a que lean en la Constitución el artículo 1 y se van a dar cuenta de que ya hay una mención específica a los derechos humanos que establece, dice así, esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte. Pero además de esta Carta Internacional de los Derechos Humanos, también ha habido otros documentos o tratados en los que diferentes países se han reunido y han buscado de manera internacional la protección específica de algunos derechos. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que también lo ha firmado México, su nombre lo dice, qué derechos protege. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros. Estas convenciones son internacionales y si México las ha firmado, muchos de ellos sí los ha firmado, espero que después yo pueda compartirles un documento que por ahí tengo elaborado sobre cuáles documentos, tratados internacionales y convenciones ha firmado nuestro país, y al firmarlo se compromete el gobierno de nuestro país a garantizar los derechos que ahí se estipulan o que ahí se establecen. Ok, entonces ya tenemos los documentos, los 3 documentos que establecen la Carta Internacional de los Derechos Humanos, y también hemos aludido a las diferentes convenciones y tratados internacionales. Hemos dicho también que en el derecho constitucional se establece que la Constitución de cada país tiene igual valor que los tratados internacionales de los que es parte ese país. En nuestro caso, el control de convencionalidad, así se llama, a este instrumento jurídico o a esta figura jurídica, es que tienen el mismo valor los tratados internacionales de los que México es parte, de los que México ha firmado, y la Constitución política. Por tanto, cuando ocurre un caso de violación a los derechos humanos, o cuando queremos garantizar estos derechos, o queremos hablar sobre un derecho humano, fundamentarlo, podemos acudir a las fuentes internacionales, las que ya hemos mencionado, y otras que por supuesto hay, como a la Constitución política, en este caso de nuestro país. Y entonces se establece un mecanismo de protección internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los países se organizan para proteger y garantizar los derechos humanos. Sin embargo, la realidad de América no es la misma realidad de África, ni tampoco la realidad de Asia o de Europa. Por tanto, se establecen algunos espacios de carácter regional. Y en este caso existen 3, Europa, África y América. Estas 3 regiones o estos 3 continentes establecen sus propios mecanismos de protección internacional de los derechos humanos. Esto es importante que lo sepamos, porque nuestro país, obviamente por localizarse en el continente americano, pertenece al sistema interamericano de derechos humanos, ¿sí? Entonces, digamos que es un mecanismo de protección internacional. Y este mecanismo de protección internacional, pues tiene una convención que fue adoptada en San José de Costa Rica, llamada así el Pacto de San José, en noviembre de 1969, y este documento o esta convención recoge principalmente los derechos civiles y políticos contenidos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
y en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, pero al ser de carácter regional, porque solamente abarca el continente americano, va a responder de manera más certera a nuestras necesidades particulares de nuestro continente, que por supuesto van a ser distintas a las de Europa o a las de África. Entonces, la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues es aquella que suscribe el famoso Pacto de San José en 1969. Y esta convención establece la existencia de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión es un órgano encargado de hacer valer los derechos humanos en nuestro continente, un instrumento que da origen a una corte, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que va a ser el Tribunal Interamericano encargado de asegurar el respeto de los derechos contenidos en la Convención. Fíjense bien que esto es muy interesante, porque cuando un caso supera los órganos constitucionales o supera los ombudsman de nuestro país, puede pasar a una corte internacional, en este caso al Tribunal Interamericano de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y ha habido casos en nuestro país que al no ser resueltos por instancias en nuestro país, por ejemplo, la CNDH o las comisiones estatales, primero las comisiones estatales, luego la CNDH, pues han tenido que pasar a la Corte Interamericana y que ahí se resuelven. Y de alguna manera estas cortes emiten recomendaciones a los países para que atiendan esos casos específicos de derechos humanos. Por ejemplo, el caso más sonado es el caso Rosendo Radilla, que esperemos que en otro momento podamos hablar de esto. Ok, entonces, ahora vamos a, una vez que ya hemos analizado cuáles son los mecanismos de protección, primero los documentos de protección de los derechos humanos, donde están contenidos estos derechos, y luego los mecanismos regionales de protección, ahora es momento de hablar de las características de los derechos humanos, porque los derechos humanos van a poseer ciertas características los cuales tenemos que considerarlos, tenemos que conocerlos, porque son propios de esa forma de comprender y de proteger los derechos humanos. Son muy importantes. Vamos a ver cuáles son esas características. La primera característica es que son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos humanos no pueden ser suprimidos por parte del Estado o de sus funcionarios. Que a nuestro presidente de la República se le ocurra, no vamos a garantizar los derechos humanos de los niños. No, no puede hacer eso. Ningún funcionario, ni el presidente, ningún funcionario público, ni federal ni estatal, ni el Estado en su totalidad, ni la Suprema Corte, por así decirlo, ni la Cámara Legislativa puede decir, vamos a suprimir los derechos humanos de los mexicanos durante este periodo. No se puede. Sin embargo, existen algunos elementos o existen algunas circunstancias que permiten limitar situaciones o circunstancias específicas, ¿sí? Y bueno, aquí no podemos profundizar en cuáles son estas situaciones específicas, pero por ejemplo, en caso de guerra, de invasión a nuestro país, puede ocurrir. O también, por ejemplo, en un caso más particular, un juez puede limitar a una persona participar en algunas elecciones, siempre que se haya comprobado que cometió un delito. Se puede decir, bueno, está limitando el derecho político de esa persona de ejercer su voto. Sin embargo, bueno, pues ya se trata de un juez que está dictando, después de haber comprobado un delito político, pues que con una sentencia que puede limitar de alguna manera el ejercicio de este derecho. Pero en sí mismo no hay autoridad ni municipal, ni estatal, ni federal que pueda decir voy a suprimir tus derechos humanos. Eso es inaceptable. Otra característica es que son intransferibles. Es decir, los derechos humanos no pueden ser objeto de negociación.
Nadie puede vender sus derechos o intercambiarlos por algún objeto material o por la realización de una determinada actividad. ¿Sí? Por ejemplo, que yo diga, yo te cedo mi derecho a la educación, no quiero estudiar, te lo cedo. No se puede, no se pueden transferir, no puedo negociar con ellos, no puedo vender mis derechos, no puedo intercambiarlos por una cosa o por una situación específica. Los derechos humanos son míos y son intransferibles, ¿sí? Por ejemplo, hay una situación que se da con las personas que llegan a tener un hijo dentro de un matrimonio y después se separan y bueno, el niño queda sin protección. Ahí hay un derecho humano del niño, ¿no? El derecho a recibir una pensión alimenticia y bueno, no se puede transferir, así que de repente la mamá diga, ay, pues mira, yo te vendo los derechos de mi niño con tal de que no te acerques a él. No, ahí no puede ser eso, son intransferibles. Otra característica es que son irrenunciables. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona puede renunciar a sus derechos, ya que sin ellos no podría desarrollarse de manera óptima como ser humano, lo que les decía hace rato. No puede decir la madre, yo renuncio a los derechos que tiene mi niño de recibir una pensión, imposible. Yo no puedo renunciar, yo quiero trabajar, pero renuncio a un salario justo correspondiente al trabajo que realizo. Son irrenunciables esos derechos. O no puedo decir, encarcélenme porque publiqué un meme en redes sociales, renuncio a mi derecho de libertad de expresión. No puede ser, son irrenunciables los derechos humanos. Y nadie, bajo ninguna circunstancia o amenaza, puede exigirnos renunciar a nuestros derechos para conservar nuestro empleo o conseguir otro nuevo. Por ejemplo, que mi patrón venga y me diga, tienes que renunciar a tu derecho social de seguridad, al IMSS, porque si no te corro de esta empresa, para que yo ya no siga pagando tu aporte al IMSS. No se puede. Nadie puede obligarme a renunciar bajo amenaza o cualquier circunstancia a un derecho humano que me pertenece de cualquier tipo. La siguiente característica es que son inherentes. Esto significa que los derechos humanos no existen gracias a las leyes o a la bondad de nuestras autoridades, sino que se desprenden del carácter de persona y de dignidad que todas y todos tenemos. No se trata de que nuestro presidente es muy bueno y nos da derechos humanos, o el presidente que estaba en funciones en el 2011 incluyó los derechos humanos en la Constitución. No se trata de eso. No es gracias a una ley, no es gracias a una autoridad o un funcionario público. Son inherentes a nuestra persona. Nosotros, por el simple hecho de ser personas, tenemos dignidad y tenemos acceso a los derechos humanos. Y nuestros gobernantes, nuestros funcionarios públicos, tienen la obligación de garantizar esos derechos humanos que no nos los están dando ellos, sino que nosotros los traemos por el simple hecho de ser personas. La siguiente característica es que son universales. Ya habíamos hecho alusión antes a esta característica de los derechos humanos. La universalidad significa que todas las personas, sin importar su condición social, su raza, su religión, sin importar el lugar donde viven, donde nacieron, donde se encuentren, sin importar el color de piel, su apellido, todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tienen derechos humanos que deben ser respetados por las autoridades, ¿sí? Y entonces, aquí no hay de que, bueno, es negrito y tiene menos derechos que el blanco. No, todos por ser personas tenemos derechos humanos. Es pobre, es rico, es negro, es blanco, es moreno, es niño, es adulto, es lo que sea, ¿sí? Todos tenemos derechos humanos y estos deben ser respetados. La universalidad entonces se refiere a que no importa si algunos países son gobernados por reyes, por reinas, por presidentes, por dictadores, si son pobres, son ricos, todos los derechos humanos deben ser respetados en todas partes del mundo. Entonces aquí surge una pregunta: ¿las mujeres del Islam, las mujeres musulmanas, tienen derechos humanos de igualdad respecto del hombre?
Sí los tienen, ¿sí? A lo mejor lo que está pasando es que sus países, sus gobernantes no han garantizado esos derechos humanos. Venezuela tiene derechos humanos, Cuba, los cubanos tienen derechos humanos, todos, por el simple hecho de ser personas, tenemos derechos humanos y estos deben ser garantizados, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, algunas de las circunstancias políticas que se presenten en países donde no se garanticen los derechos humanos tengan que ver con ciertas decisiones de las organizaciones, por ejemplo, de la ONU, de la OTAN o de otras organizaciones internacionales. Otra característica más es que son indivisibles e interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos están relacionados entre sí, de modo que la violación a un derecho humano implica necesariamente una afectación a la dignidad de la persona. Yo no puedo decir, tengo un derecho humano, no sé, por ejemplo, el de la educación, pero no puedo tener acceso a mi derecho humano al trabajo. No, todos los derechos humanos son interdependientes. Cuando tú gozas de un derecho humano, de ahí te conecta con otro derecho humano y todos tienen la misma importancia. Tú tienes derecho a la educación, a la vida, al trabajo, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la no discriminación, a la garantía de tus derechos civiles y políticos, a todos. Y cuando tienes uno, se garantizan todos, porque son indivisibles e interdependientes. Por tanto, yo no puedo decir, para mí el derecho más importante es el de educación y aunque no tenga trabajo. No, no hay un derecho más importante que otro. Todos son indispensables para el desarrollo físico, psicológico y cultural de los seres humanos, de ahí que sean indivisibles e interdependientes. La siguiente característica es que son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos no se pierden con el paso del tiempo. Yo no puedo decir, pues a determinada edad ya no voy a tener derechos humanos, hasta que yo muera voy a tener derechos humanos. Y no puedo decir, mientras gobierne tal presidente vamos a tener derechos humanos, después ya no. No, no puede ser eso. Son imprescriptibles, no se pierden con el paso del tiempo. Ok, ahora vamos a tocar un tema que también es de carácter filosófico. Ya hemos hablado un poco acerca de la dignidad. La dignidad de la persona es la finalidad, es la esencia de los derechos humanos. Incluso habíamos dicho que en la Declaración Universal de 1948 se reconoce por primera vez la dignidad intrínseca de la persona como fuente de los derechos de las personas, derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, base de la libertad, la justicia y la paz, en tanto fines de los pueblos de las Naciones Unidas, como expresa la declaración. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es la dignidad? Queremos saber qué es la dignidad para saber cómo se constituye en una fuente de los derechos humanos. Y entonces pasamos a definir, o más bien a considerar, que la dignidad es equivalente al valor, cualidad o estatus, o a algo que merece estimación y honores. Y bueno, aquí podemos hacer una reflexión mucho más amplia, digo, desafortunadamente por el tiempo, tan solo ahorita con lo que llevamos 40 minutos de sesión síncrona, no podemos abordar a profundidad esta concepción filosófica, pero a mí me gustaría que ustedes pues sí pudieran profundizar un poco sobre la dignidad de la persona, porque es la fuente de los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dignidad, estamos refiriendo a ese valor intrínseco de todo ser humano en tanto que humano. Es decir, es el valor que tiene la persona por el hecho de ser persona. Nosotros somos muy dados a cuantificar. Yo puedo cuantificar, por ejemplo, este libro y decir, ok, este libro me costó 600 pesos. Ese es el valor de este libro. O yo puedo decir, esta artesanía me costó 1,200 pesos. Es el valor de esta artesanía. Esta camisa me costó 300 pesos. Es el valor de esta camisa. Y si yo preguntara, ¿cuál es el valor tuyo como persona? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es la dignidad.
La dignidad es el valor intrínseco que trae la persona por el simple hecho de ser persona. Y entonces la dignidad se constituye en la finalidad, ¿sí? Por el simple hecho de ser persona, yo debo ser valorado, debo ser respetado a nivel individual y social, más allá de mis diferencias y cualidades, más allá de mi preferencia sexual, más allá de mi color de piel, más allá de mi situación económica, más allá de mi género, más allá de mis posibilidades sociales, más allá del nivel educativo que yo tengo. Soy persona y por el simple hecho de ser persona tengo una valía y esa valía se llama dignidad. Y esa valía es igual a la dignidad, aunque yo sea licenciado, tenga una maestría, tenga un posgrado, es la misma que tiene un campesino y es la misma que tiene un comerciante. Es la misma la dignidad de un hombre que de una mujer, o de un homosexual, de un heterosexual o de un transexual. Es la misma la dignidad de un niño que de una persona adulta, o de una persona adulta mayor, o una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque la dignidad humana es esa cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo ser humano, la cual debe estar asegurada, respetada, garantizada y promovida por el orden jurídico estatal e internacional. Queda claro, la dignidad es el valor inherente a las personas que impide que éstas sean consideradas como instrumento o como medio para determinados fines. La sesión pasada hablábamos de esa frase maquiavélica que decía el fin justifica los medios. Yo quiero conseguir algo y no importan los medios que utilice para llegar a ese fin. Aquí no. Tú puedes utilizar cualquier medio, pero la persona no es un medio. A la persona se le tiene que respetar porque tiene dignidad. Y claro, la dignidad tiene muchas otras implicaciones que desafortunadamente no podemos abordar en esta sesión, pero que espero en otros momentos podamos profundizarlos. Ok, chicos, y finalmente, la dignidad y los derechos humanos transmiten valores. Los valores protegen de alguna manera los derechos humanos y entonces hablamos de libertad, de igualdad, de fraternidad, de justicia, de dignidad, de paz, de diversidad, como es el tema que posteriormente van ustedes a revisar en plataforma, la diversidad cultural, que lleva a esta consideración de que todos somos diferentes y el hecho de ser diferentes no nos hace a unos mejores que a otros, sino que al contrario nos lleva a convivir en un espacio común en el multiculturalismo. Yo con mi cultura, otro con su cultura, podemos convivir en un mismo espacio. O el interculturalismo, cuando intercambiamos elementos. Yo te aporto de mi cultura, yo recibo de tu cultura, convivimos y compartimos. La diversidad es un valor que hoy en día es importante considerar. Todos somos diferentes y la diferencia ya no debe ser un motivo de conflicto. Por lo regular, nosotros buscamos circunstancias o situaciones que nos permitan entrar en conflicto. Yo soy católico, tú eres testigo de Jehová, tú eres mormón, tú eres pentecostal, y eso nos mantiene en lucha constante, ¿no? A eso se le llama diversidad religiosa y permite interactuar en la diferencia, interactuar en los diferentes cultos. Yo soy heterosexual, tú eres homosexual, el otro es transexual, el otro es transvesti, el otro es lo que sea, no importa la diferencia de preferencia sexual, se llama diversidad sexual y cada uno puede ejercer sus derechos desde su preferencia sexual. O por ejemplo, yo soy indígena, bueno, yo soy indígena tzotzil, celtal, tojolabal, o soy náhuatl, totonaco, mixteco, zapoteco, otomí, o soy de tal región o de otra. Siempre estamos buscando como las diferencias, pero la diferencia nos lleva a considerar la diversidad como una fuente de riqueza de las personas y donde podemos intercambiar, interactuar y sobre todo aprender de los otros. Entonces, estos valores nos llevan a considerar que todas las personas tenemos derechos humanos y todos tenemos derecho a vivir en una sociedad justa, equitativa, pacífica.
y esa sociedad la podemos construir todos. Los valores son el sustento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como ya se los había comentado, es considerado el triunfo de la humanidad. Cuando la humanidad es capaz de establecer mecanismos jurídicos internacionales para garantizar la convivencia pacífica entre las personas, independientemente de sus circunstancias políticas, religiosas, sociales, económicas, etc. Muy bien, chicos, pues es así como hemos terminado esta sesión síncrona. Damos espacio a las preguntas y respuestas, esperando que ustedes puedan expresar también sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios y podamos responderlas en este momento. Los escucho. Bueno, pues con esto terminamos. Aquí les dejo estas fuentes de consulta para que ustedes puedan acudir a ellas. Recuerden que yo les he recomendado acudir a las fuentes, a los documentos, a la Declaración Universal, a los pactos que ya hemos mencionado. Y bueno, pues a partir de ahora ustedes van a empezar con una investigación que les ayudará a desarrollar su proyecto integrador de la semana 4. Pues bien, antes de terminar con esta sesión síncrona, es necesario que revisemos en qué consiste la actividad integradora número 2, titulada Derechos Humanos. A partir de esta actividad integradora vamos a empezar a desarrollar un tema transversal que se va a ir abordando, se va a ir proponiendo, se va a ir enriqueciendo a lo largo de las siguientes semanas y que concluirá en el proyecto integrador de la 4ª semana. Entonces es importante que presten atención a esta actividad integradora, ya que es base de todo el trabajo que se va a realizar posteriormente. Esta actividad integradora consiste en lo siguiente. En primer lugar, van a elaborar una infografía. Ojo, es muy importante que elaboren una infografía. Por eso aquí en la plataforma se les está poniendo una liga para que sepan en qué consiste una infografía, qué es una infografía y cómo poder desarrollarla. Pueden darle clic a ese link y observar en qué consiste una infografía. Incluso yo les he recomendado algunas, por correo electrónico les he recomendado algunas ligas sobre aplicaciones para elaborar infografías. Tal vez la que yo más les recomiendo en este momento es Pixton. Pixton es una aplicación muy accesible, pueden utilizarla para elaborar esta infografía. Si ustedes por alguna circunstancia no pueden elaborar una infografía por acceso a internet, por lo que sea, pero que sea realmente circunstancia extrema, solamente en casos extremos se permitiría que se elaborara en un documento diferente, por ejemplo, en una lámina de PowerPoint. Sin embargo, tiene que cubrir todos los requisitos de una infografía. En una infografía vamos a sintetizar la información y la vamos a armonizar con imágenes, texto y esquemas que nos permitan tener una visión panorámica del tema que estamos abordando, en este caso de los derechos humanos. ¿Qué va a contener su infografía? Bueno, su infografía va a tener 3 cosas. En primer lugar, va a describir qué son los derechos humanos. Yo creo que ya en esta sesión síncrona hemos hablado suficientemente sobre lo que son los derechos humanos y qué características tienen. Por tanto, bueno, pues aquí ustedes van a hacer una síntesis y poner qué son los derechos humanos. Luego van a identificar la definición de libertad y de igualdad. Van a definir la libertad y la igualdad en otra sección de su infografía. Posteriormente van a ilustrar cada definición sobre la práctica de esos derechos humanos que son la libertad y la igualdad y las consecuencias de no llevarlas a cabo. Ojo, aquí dice ilustrar, no describir. Ilustrar quiere decir con imágenes, si acaso texto, pero poco texto. Lo más importante es imagen. ¿Cómo se practica la libertad y la igualdad? ¿Y qué pasaría si no se llevan a cabo la libertad y la igualdad? Esto es lo que va a contener su infografía. Si ustedes elaboran su infografía en Pixton pueden pasarla, pueden convertirla a una imagen o a un PDF. En todo caso, también pueden enviarme la liga. Si acaso lo realizaron en otra aplicación que no sea Pixton, ustedes pueden mandarme la liga que contenga su infografía o pueden pegarla en el documento de Word que me van a enviar. Después,
Y el centro de esta actividad es el número 2. Van a redactar una propuesta para divulgar los derechos humanos en su comunidad. Ojo, en su comunidad. No se está pidiendo en este momento que hablen sobre cómo promover los derechos humanos en México, en el mundo, en América o en mi estado. No, en tu comunidad, en tu barrio, en tu colonia, en la comunidad donde tú vives, en tu ciudad, en esa colonia específica de tu comunidad, tú te vas a convertir en un agente de cambio social y vas a proponer una actividad en la que tú divulgues los derechos humanos. Es importante considerar que es solo el diseño de la actividad. En este momento no es que ustedes realicen la actividad, solamente que diseñen lo que van a hacer en esa actividad. ¿Y qué van a considerar? Van a considerar espacios de difusión, público al que va dirigido, recursos materiales y tecnológicos, tiempos de difusión, recursos humanos y recursos económicos. Explico cada uno. Espacios de difusión. Yo puedo decir, voy a realizar una propuesta de divulgación de los derechos humanos en la colonia Tlalpan Centro de la Ciudad de México, en un salón que me va a proporcionar la alcaldía, en la sala de cultura de la alcaldía. Ese es mi espacio de difusión. Tienen que mencionar el lugar, la colonia o comunidad específica y el lugar específico donde van a realizar su actividad. Luego, público al que va dirigido. Yo no quiero que digan a todas las personas, porque no se puede establecer una propuesta de divulgación en este momento para todas las personas, porque pueden llegar niños, adultos, jóvenes, y con cada uno hay que establecer una estrategia diferente. Ustedes elijan un público, si quieren a los niños, qué tipo de niños, de qué edades, menores de 6, entre 6 y 12, quieren hacerlo con adolescentes, con jóvenes, con trabajadores, con mujeres, con jóvenes mujeres, con personas adultas mayores, con personas con discapacidad. Es decir, tienen que identificar específicamente el público al que va dirigido, ¿sí? Yo puedo decir, voy a dirigir mi propuesta de divulgación a las mujeres menores de 18 años y mayores de 12, es decir, mujeres adolescentes de la colonia Tlalpan Centro en la Ciudad de México. Ok, ya está delimitado mi espacio y mi público. Luego, recursos materiales y tecnológicos. ¿Qué voy a ocupar? ¿Qué materiales? Rotafolios, pizarrón, proyector, película, etc. ¿Qué materiales tecnológicos? También computadora, conexión a internet, videocasetera, bocina, grabadora, etc. Bueno, posteriormente los tiempos de difusión. ¿En qué consiste esto? Fecha de inicio, periodo, fecha de cierre o conclusión. Yo puedo decir, voy a desarrollar mi sesión en cuatro sesiones de 2 horas, todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Ok, entonces voy a poner fecha de inicio el 8 de noviembre de 6 a 8, el 15 de noviembre de 6 a 8 y así sucesivamente. O pueden decir ustedes, yo solo voy a dar una sola jornada de 4 horas, el miércoles 20 de noviembre de 4 a 8 de la noche. Quiero que establezcan horarios y fechas en el que se va a realizar esta propuesta. Recursos humanos, familiares, amigos, autoridades, es decir, refiere a aquellas personas que les van a ayudar. ¿Quién les va a ayudar a volantear? ¿Quién les va a ayudar a proyectar la computadora? ¿Quién les va a ayudar a probar el audio? ¿Quién va a estar con ustedes para asistirles a registrar a los participantes? Y obviamente aquí dice familiares o amigos, pueden ser también autoridades. Yo puedo decir, bueno, mi esposa me va a ayudar a volantear, mi hijo me va a ayudar a probar el audio, mi hermano me va a ayudar a proyectar las diapositivas y las autoridades me van a proporcionar el o los aperitivos o diferentes recursos para atraer a los participantes, por ejemplo, algún material impreso o algún tipo de información que yo vaya a necesitar para brindárselos a cada uno de ellos. No sé, a lo mejor vivo en la ciudad y conozco alguna oficina de derechos humanos del Estado, bueno, pues puedo pedir alguna ayuda, algún manual o algo que me pueda servir. Entonces, pues ahí está este tipo de información
que es necesario incluir. ¿Quién me va a apoyar? A eso se refieren los recursos humanos. Luego vienen los recursos económicos. ¿En cuánto me va a salir esta actividad de divulgación? Aquí ustedes tienen que cotizar de alguna manera. Bueno, pues voy a invertir 100 pesos en impresiones, en copias, o voy a imprimir 200, o voy a requerir 500 pesos para tales cosas, en fin. Tienen que cotizar los costos o los recursos económicos. Es importante que se enfoquen en esta propuesta, porque esta propuesta la van a ir desarrollando en las siguientes unidades y se va a concretizar en su actividad integradora final. Entonces, por favor, considérenlo bien. Luego viene una reflexión de 8 a 10 renglones sobre la importancia de la divulgación de los derechos humanos en tu comunidad y las implicaciones que conlleva transgredirlos, ¿sí? Aquí ustedes van a seguir hablando de su comunidad, de qué importancia tiene promover los derechos humanos en su comunidad y qué pasa si se transgreden esos derechos humanos. Así es que también aquí vale la pena insistir, es un comentario de ustedes sobre su propia comunidad. Y ya finalmente integran en un documento toda esta información, su infografía, su propuesta y su reflexión y lo suben en plataforma en el espacio indicado.